Historias de Jack. Empezamos. Al principio nadie lo notó, pero pronto nos dimos cuenta de que los que desaparecían tenían algo en común. Pesaban más de lo que la sociedad consideraba aceptable. Llevo años siendo agente especial del Departamento de Desapariciones Prioritarias de Ohio, y desde hace 3 meses duermo poco. No porque no quiera, sino porque cada vez que cierro los ojos veo esas caras. Las de las personas que nunca volvieron. Cada caso parece un eco del anterior. Una secuencia casi idéntica. Gente corriente que una noche deja de responder llamadas, que no se presenta al trabajo, que simplemente deja de existir. Nadie sospecha al principio, hasta que la policía llega y encuentra sus casas intactas, sus coches aparcados, sus cenas a medio comer. Todo normal, todo salvo un detalle, el ordenador siempre encendido. El primero fue Thomas Green, un camionero de 42 años, 160 kilos, hipertenso pero alegre, según su esposa. Le gustaba jugar a simuladores de camiones por las noches, mientras bebía cerveza sin alcohol. Un día no volvió de una ruta corta y lo hallaron a las pocas horas, o mejor dicho, hallaron su camión vacío en una gasolinera abandonada, sin señales de violencia. Solo el motor aún caliente y su portátil en el asiento del copiloto, con la pantalla mostrando un mensaje, sin conexión al servidor. 2 días después desapareció Linda March, profesora de secundaria, 125 kilos. Sus alumnos contaron que había recibido un correo extraño con una oferta para participar en un programa de investigación médica internacional sobre el metabolismo. Prometían compensación económica y asistencia gratuita para control de peso. Y después, nada. Su teléfono dejó de emitir señal, ni rastro. Luego vino Derek Collins, 19 años, 138 kilos, estudiante de informática. Había publicado en un foro de salud que había encontrado una web que prometía resultados reales, sin dietas ni engaños. Ese mensaje fue lo último que se supo de él. Cuando su madre denunció la desaparición, el historial del ordenador mostraba actividad en redes ocultas de la Deep Web. Ahí fue cuando las piezas empezaron a encajar, o al menos a formar un patrón. Los 3 casos, 3 perfiles distintos, pero con un punto común: obesidad severa, y sobre todo, una misma dirección en sus historiales. Un acceso a algo llamado The Human Balance Project. Aquello no sonaba a nada oficial. No existía en ningún registro médico, ni en publicaciones científicas, ni en bases de datos de investigación. Solo en esa parte invisible de Internet, donde las reglas no importan y las cosas más enfermas del mundo parecen tener cabida. Intenté entrar por mi cuenta. No lo conseguí. El sitio exigía una clave de acceso cifrada y utilizaba un sistema de anonimato tan complejo que ni nuestros analistas podían rastrearlo. Pero el logotipo, una balanza con un cuerpo humano a un lado y una celda de laboratorio al otro, me dejó helado. No era la típica web de curas milagrosas o dietas. Esto tenía otro aire, profesional, clínico, casi institucional. Solicité apoyo del equipo de cibercrimen. Durante días rastreamos foros, redes, viejos archivos de investigación médica. Un informático del equipo, Carter, consiguió lo que parecía un servidor espejo, una copia incompleta de la página. En ella encontramos carpetas con nombres de personas y fechas, archivos clínicos detallados, peso, altura, niveles hormonales, historial médico, incluso fotografías tomadas con precisión quirúrgica. Todo sobre individuos con obesidad. Eran decenas, luego cientos. Cada carpeta llevaba una etiqueta. Fase 3, adaptación metabólica. Otras más recientes decían fase 4, respuesta a estímulo, o preparación final, extracción. No eran simples registros de salud, era lenguaje de laboratorio, de experimentación. Cada informe estaba firmado por el mismo nombre, Dr. V. Kellan. Buscamos en bases de datos médicas, universidades, publicaciones científicas. Nada. Pero Carter encontró una referencia, enterrada en un artículo de 2018.
Metabolismo y evolución, el nuevo límite humano. El texto proponía que la obesidad no era una enfermedad, sino una mutación incompleta. Una adaptación temprana del cuerpo humano ante el exceso y la escasez. El autor hablaba de acelerar esa transformación con procedimientos experimentales, en teoría voluntarios. Pero en la práctica nadie había firmado nada. Mientras analizábamos los datos, un nuevo nombre apareció en los registros: Proyecto Balance, subprograma Nevada. Esa palabra se repitió varias veces junto a coordenadas parcialmente borradas. Empezamos a sospechar que se trataba de una red real, una infraestructura operativa oculta bajo alguna fachada científica o médica. Pedí permiso para abrir una investigación federal. Nos lo concedieron a regañadientes. No les gustaba la idea de mezclar la Deep Web con desapariciones, pero para mí ya era demasiado tarde. Sentía que algo enorme se movía detrás de esas pantallas. Entonces llegó el primer aviso real. Un técnico de seguridad informática nos contactó de forma anónima. Dijo haber visto la dirección Human Balance Project circular en foros clandestinos de biohacking. Aseguraba que algunos usuarios ofrecían acceso limitado a estudios de pérdida de peso mediante implantes hormonales. El precio era absurdo, gratis. Solo pedían una muestra de ADN y un cuestionario médico completo. Aquello no era publicidad, era reclutamiento, y lo hacían de forma selectiva. Solo aceptaban personas con obesidad mórbida. Los llamaban sujetos prioritarios. Mientras todo esto ocurría, una noche recibí un correo cifrado. Provenía de una cuenta temporal, imposible de rastrear. Solo contenía un archivo de vídeo titulado Balance Achieved, fase completada. Dura exactamente 3 minutos. En la imagen se ve a una mujer de unos 50 años, desnuda, atada a una camilla metálica. Su piel está llena de sensores. No hay violencia explícita, pero su respiración suena como un animal herido. Al fondo, varias figuras con batas blancas observan monitores. Uno de ellos anota algo. Otro ajusta tubos transparentes conectados a su cuerpo. El sonido del goteo es constante. Y al final del vídeo, una voz metálica dice: «La grasa es el nuevo oro». Apagué el ordenador, pero las palabras se me quedaron grabadas. La grasa es el nuevo oro. No podía dejar de pensar qué significaba. ¿Era una metáfora? ¿O realmente estaban usando cuerpos humanos como fuente de algo? Aquella misma noche, mientras revisaba los expedientes, noté algo extraño. Los archivos parecían actualizarse solos. Nombres nuevos, fechas recientes, ubicaciones distintas. Como si alguien supiera que estábamos mirando. Esa fue la primera vez que sentí miedo de verdad. Miedo no de lo que había descubierto, sino de lo que aún no sabía. Y al día siguiente, comprendí que este no iba a ser un caso más. El laboratorio del vídeo nunca fue identificado, pero los metadatos nos llevaron hasta una IP registrada en Nevada, cerca de un polígono industrial abandonado, a las afueras de Las Vegas. Aquella localización coincidía parcialmente con las coordenadas que habíamos visto en los archivos del proyecto. No sabíamos si encontraríamos algo real o solo otro fantasma digital, pero era nuestra única pista sólida. Así que pedí autorización para desplazarnos. El FBI nos la concedió, aunque con condiciones, sin prensa, sin filtraciones y con un margen de tiempo limitado. Fuimos 3, Carter, el agente Mills y yo. Llegamos una noche sin luna, con el desierto extendiéndose a nuestro alrededor, silencioso y seco. El aire olía a polvo y metal. Desde lejos se veía el edificio. Una nave gris, sin carteles ni luces, rodeada por una valla oxidada. Parecía abandonada hacía años. Pero cuando empujamos la puerta principal, notamos el aire distinto, reciclado, frío, demasiado limpio. Dentro los pasillos estaban cubiertos de cables y pantallas apagadas. Había restos de material médico, etiquetas, pinzas quirúrgicas, tubos transparentes. Todo ordenado, demasiado ordenado, como si alguien lo hubiese dejado preparado para volver pronto. En una de las salas encontramos un panel con pegatinas numeradas. Sujeto 42A, sujeto 43B.
Sujeto 44C. No había cuerpos, pero sí algo peor. Fotografías impresas en papel térmico, con notas escritas a mano. Peso inicial, peso final, temperatura corporal, fecha de extracción. El silencio era insoportable. Solo se escuchaban nuestros pasos y el zumbido débil de un generador al fondo. Siguiendo el ruido, llegamos hasta una puerta metálica. Detrás de ella, una nevera industrial. Dentro, frascos con un líquido amarillento. Cada uno etiquetado con un código y la palabra Lipo Extract, Batch 47. En la pared, escrito con marcador negro, alguien había dejado una frase. El peso de unos pocos salvará a muchos. No sabíamos si estábamos ante una operación médica ilegal, una fábrica de biocombustible o algo peor, pero aquello no era obra de simples criminales. Había precisión, recursos, financiación. Demasiado para una red amateur de la Deep Web. Esa misma noche enviamos las pruebas a Washington. Un día después, el laboratorio fue sellado por orden superior. Nos sacaron del caso. Asunto clasificado, dijeron. Carter estaba furioso. No aceptaba la idea de que todo quedara enterrado. Decía que había conseguido acceder al servidor completo del Human Balance Project y que la información allí dentro era suficiente para tumbar a varias farmacéuticas. Le advertí que no lo hiciera por su cuenta, pero no me escuchó. Al día siguiente no apareció en la oficina. Dejó una nota en su escritorio, una hoja arrugada, escrita con prisas. Jack, no lo entenderías. Esto no es un crimen, es evolución. Su ordenador se encendió solo aquella noche, conectado a una red desconocida. El sistema mostró un único mensaje. Acceso concedido. Sujeto 151. Luego, el disco se autodestruyó. Intentamos rastrear su última ubicación, pero el GPS de su coche había sido manipulado. Lo último que registró fue una parada en una gasolinera a las afueras. El dependiente recordaba haberle visto hablando por teléfono, nervioso, y luego conduciendo hacia el desierto. Desde entonces, nada. Una semana después, un nuevo informe apareció en la base de datos del Human Balance Project. El sujeto 151 era Carter Lewis, 33 años, analista informático, hipertenso. Peso inicial, 108 kilos. Fase, preparación final, extracción. Intenté denunciarlo formalmente, pero el FBI archivó el caso con la misma rapidez con la que lo habíamos abierto. Sin pruebas materiales, dijeron. Me advirtieron de que me apartara, que había asuntos por encima de mi rango. Y ahí entendí algo. No querían detener el proyecto. Querían protegerlo. Desde entonces, cada semana desaparece alguien más. Personas con obesidad severa, gente normal, cajeros, profesores, conductores. Todos con el mismo patrón. Última conexión desde un dispositivo personal, acceso a un servidor oculto y después, silencio. Los registros de Internet siempre muestran lo mismo antes de desconectarse. Balance achieved. Access granted. Los medios no lo mencionan, las autoridades lo niegan, pero las cifras no mienten. En 3 meses, 87 desapariciones en todo el país con las mismas características. Y cada nuevo caso parece un paso más cerca del siguiente nivel del experimento. He intentado comprender qué buscan. Al principio pensé que se trataba de tráfico de órganos o de algún tipo de esclavitud médica. Pero hay algo más profundo. En los archivos que logré rescatar, hablaban de una recomposición metabólica, un proceso que transformaría el tejido adiposo humano en una sustancia similar al biocombustible, capaz de alimentar motores experimentales. Los llamaban extractos de eficiencia vital. Lo justificaban con un lenguaje científico, frío, limpio. El aprovechamiento integral de la energía biológica. Lo leí 3 veces. En otras palabras, están fabricando combustible humano. Sé cómo suena. Sé lo que pensarías si escucharas esto en la televisión. Pero he visto las pruebas. Carter lo sabía también. Por eso se fue. O por eso lo fueron. Intenté mantenerme desconectado, alejarme del caso, pero cada vez que encendía mi portátil, algo volvía. Una ventana negra aparecía, parpadeando. Sin sonido, sin opciones, solo una frase en blanco.
Jack Reynolds, Subject Number 198, Ready for Extraction. Al principio pensé que era un virus, una broma. Formateé el ordenador. Compré otro. Cambié de conexión, de red, de número de teléfono. Pero el mensaje siempre volvía, incluso sin conexión. Empecé a recibir llamadas sin voz al otro lado. Silencio y luego respiraciones lentas. Pedí traslado. Me lo negaron. Mis superiores dicen que necesito descanso, que me estoy obsesionando. Pero no lo entienden. Yo he visto lo que hacen. Sé que The Human Balance Project sigue activo. Y lo peor es que ahora se ha vuelto invisible. Ya no reclutan solo a través de la Deep Web. Han creado aplicaciones móviles disfrazadas de programas de bienestar, de control de peso, de motivación metabólica. Y cada vez que alguien se registra, cada vez que una persona obesa sube sus datos, sus fotos, su peso, entra en la red sin saberlo. No puedo probarlo todo, pero lo siento cerca. Hay noches en las que escucho el pitido del monitor del vídeo, aunque el cuarto esté en silencio. Y cuando cierro los ojos, veo esa balanza, equilibrándose lentamente mientras una voz metálica repite: la grasa es el nuevo oro. Si estás escuchando esto, no entres en esa web. No busques The Human Balance Project. No descargues nada que prometa una cura milagrosa. Y si algún día ves una balanza blanca sobre fondo negro en tu pantalla, huye. Porque no están estudiando la obesidad, están transformándola. Y, tarde o temprano, todos los que pesamos demasiado acabaremos formando parte del equilibrio. Si has llegado hasta aquí, significa que sigues fuera del proyecto Balanza. Aprovecha mientras puedas. Dale like, suscríbete y deja tu comentario antes de que ellos rastreen esta transmisión. Recuerda, cada interacción nos mantiene visibles. Y en este mundo, desaparecer es lo último que quieres. Todo empezó con un impulso que no supe controlar: curiosidad. Era una noche cualquiera. Me encontraba solo en mi apartamento, con la luz tenue del ordenador iluminando la habitación. Había pasado horas navegando por foros de cine independiente, buscando algo diferente. Algo que no apareciera en ninguna cartelera, ni en ninguna plataforma de streaming. Fue entonces cuando encontré un hilo que hablaba de películas que solo podían verse en la Deep Web. No eran ilegales, decían, ni escenas de violencia extrema. Eran obscure films, películas que existían fuera del tiempo y del espacio convencional, y que nadie podía explicar cómo se producían ni por qué. El enlace me llevó a un sitio minimalista, extraño, con menús rotos y ventanas negras. Había un solo botón que ofrecía iniciar la reproducción. Iniciar. No había títulos, no había descripciones, no había advertencias. Pulsé. La primera película era inquietante. No había trama, no había diálogos, solo personas realizando actividades aparentemente triviales. Un hombre lavando platos, una mujer barriendo un suelo, un anciano sentado en una silla mirando por la ventana. Al principio me pareció banal, hasta que noté que había algo en la forma en que se movían. Cada gesto estaba exageradamente medido, cada respiración, cada parpadeo parecía demasiado preciso, demasiado calculado. No era natural. Empecé a sentir un peso extraño en el estómago, una incomodidad que no podía explicar, y aún así no podía apartar la mirada. La siguiente película que abrí era aún más perturbadora. Mostraba un pasillo largo y vacío, y una figura caminando de un extremo al otro. Parecía simple, pero observando con atención, noté que los pasos, los movimientos de los brazos, los giros de la cabeza, se repetían con exactitud quirúrgica cada vez que la escena se reiniciaba. No había cortes evidentes, nada que delatara edición, pero había algo que no encajaba. Comencé a notar detalles que me hicieron estremecer. Sombras que se movían de forma independiente de la luz. Reflejos en ventanas que mostraban objetos que no existían en el plano. Y un pequeño sonido, casi imperceptible, como un zumbido bajo que acompañaba cada respiración de los personajes. Mis noches empezaron a cambiar.
Después del trabajo, me sentaba frente al ordenador durante horas. No podía dejar de mirar. La sensación de incomodidad crecía con cada escena. Recuerdo una película que mostraba a una familia desayunando durante 10 minutos completos. Cada cucharada, cada sorbo, cada roce de los cubiertos contra los platos estaba capturado con una precisión casi obsesiva. Al principio me parecía aburrido, monótono, pero a medida que pasaban los minutos, algo empezó a molestarme en la forma en que las miradas de los personajes se cruzaban, en cómo los gestos más pequeños se repetían de manera idéntica cada vez que pasaba la escena. Empecé a sentir que el tiempo dentro de la película no seguía las reglas de la realidad. A medida que me sumergía más en estas películas, comencé a experimentar efectos extraños en mi percepción. Una noche, mientras veía a una mujer barriendo un suelo, sentí que el sonido del cepillo contra el suelo resonaba más allá de los altavoces. Era como si la habitación del vídeo se extendiera hacia mi propia habitación, y cada movimiento que ella hacía, cada gesto minúsculo, parecía alterar la luz y el espacio a mi alrededor. Me levanté, fui a mirar la ventana de mi apartamento, y todo parecía normal. Sin embargo, cuando volví al ordenador, tuve la sensación de que mi propia postura, mis manos, incluso la forma en que respiraba, estaban siendo reflejadas en la pantalla de manera ligeramente distinta, como si la película imitara la realidad y no al revés. No podía detenerme. Cada enlace nuevo me parecía más perturbador, más extraño. Encontré una película que mostraba un taller vacío, con herramientas alineadas sobre mesas de madera. Al principio pensé que era simple decoración, pero luego noté algo inquietante: el ángulo de la cámara. Parecía cambiar ligeramente, como si estuviera siguiendo mis movimientos mientras observaba la escena. Cada herramienta tenía imperfecciones minúsculas, marcas en la madera y el metal que no tenían sentido, detalles que parecían diseñados para ser notados solo por alguien que se fija demasiado. Un día encontré un hilo llamado Obscure Films de Laboratorio. Decían que estas películas no estaban hechas para entretenimiento, sino como experimentos de percepción. Me sentía atraído por la idea, como si mi propia mente estuviera siendo manipulada para seguir buscando, noche tras noche, nuevas experiencias visuales que no entendía. Abrí un enlace llamado Final, sin advertencias, sin descripciones. La pantalla mostró una habitación blanca, vacía, iluminada por un solo foco. No había nadie, nada más. El silencio era absoluto. La luz parecía moverse lentamente, como respirando. Cada músculo de mi cuerpo se tensó. Sentí un escalofrío recorrerme de la cabeza a los pies. Estaba solo, pero no podía apartar la mirada. Y entonces, algo imposible ocurrió. Mi reflejo apareció en la pantalla. No era un espejo, no era un reflejo de la cámara. Era yo, con mis movimientos, mis gestos, exactamente igual que en la vida real, pero con una lentitud y precisión que me helaron la sangre. Di un paso atrás. Mi corazón latía con fuerza. Intenté cerrar la ventana del navegador, apagar el ordenador, incluso levantarme y desconectar la corriente, pero nada respondía. La imagen continuaba. Movimientos míos que no recordaba haber hecho se replicaban en la pantalla. Y entonces sonreí. No, no era mi sonrisa. Era lenta, calculada, deliberada, consciente de cada reacción mía. Me quedé paralizado, incapaz de decidir si debía huir o seguir mirando. Algo dentro de mí sabía que no podría apartar la vista, que la curiosidad que me había traído hasta allí ahora me atrapaba por completo. Intenté desconectar todo, incluso la corriente eléctrica. Cuando volví, la habitación blanca seguía en la pantalla, y mi reflejo sonreía. No era mi sonrisa, era lenta, consciente, deliberada, como si supiera algo que yo no sabía. Sentí un frío intenso recorriéndome la espalda, un hormigueo que me subía por los brazos, y un peso en el pecho que hacía difícil respirar. No podía apartar la vista, aunque cada fibra de mi cuerpo gritaba que lo hiciera. Pasaron los días y cada vez que encendía el ordenador, la sensación de ser observado se intensificaba. Incluso en la vida cotidiana, notaba cambios sutiles. La manera en que se movían las sombras,
Cómo la luz de la calle entraba por las ventanas. Hasta la forma en que las personas caminaban parecía coreografiada. Era como si mi percepción se hubiera alterado. Empecé a dormir menos, a mirar fijamente los espacios vacíos, a escuchar el silencio con demasiada atención. Cada imagen que recordaba de esas películas me dejaba un sabor metálico en la boca, un nudo en el estómago que no desaparecía. Un mes después, la curiosidad me venció de nuevo. Volví a la Deep Web y encontré un hilo nuevo, más críptico que cualquier otro que hubiera visto. Cada enlace parecía más absurdo y más perturbador al mismo tiempo. Una película mostraba un tren vacío avanzando lentamente, con cada ventana reflejando escenas diferentes de interiores que no existían en la realidad. Otra mostraba a alguien escribiendo cartas que nunca terminaban de escribirse, los trazos girando y retorciéndose sobre el papel como si tuvieran vida propia. Cada escena era interminable y yo me sentía atrapado en ellas, sin poder decidir si mirarlas o cerrarlas. Empecé a notar un patrón. Las películas jugaban con los detalles y la duración de manera deliberada. Te obligaban a mirar hasta lo imposible, hasta que ya no podías distinguir lo real de lo manipulado. Cada vez que pensaba en cerrar el navegador, sentía un impulso irresistible de continuar. Era como si mi mente hubiera sido entrenada para buscar esas imágenes, para devorar cada fotograma y cada movimiento, hasta que ya no quedara nada de mí intacto. Una noche encontré una película que me dejó sin aliento. Mostraba una habitación oscura, con un solo foco iluminando una silla en el centro. Al principio parecía simple, casi aburrida, pero a medida que observaba, empecé a notar pequeñas modificaciones. Los objetos cambiaban de posición entre cada repetición, como si la habitación misma estuviera viva y me estuviera observando. Cada gesto de la persona sentada en la silla era minuciosamente calculado, y mi reflejo aparecía de vez en cuando en lugares imposibles, caminando detrás de la cámara, moviéndose mientras yo no lo hacía. Con cada noche que pasaba frente a estas películas, la ansiedad crecía. Comencé a sentir que algo se alojaba dentro de mi cabeza. Un murmullo sutil, apenas audible, que parecía susurrar mis movimientos y decisiones antes de que los hiciera. Empecé a llevar un diario, intentando describir lo que veía, pero incluso escribirlo parecía inútil. Las palabras no podían capturar la sensación de incomodidad, de vigilancia invisible, de que cada fotograma estaba diseñado para perturbarme. Los hilos de la Deep Web desaparecían tan rápido como aparecían. Intentaba buscar referencias, nombres de películas, autores, y todo se desvanecía, dejando solo la memoria de las imágenes en mi mente. Mi vida se había convertido en una mezcla de rutina diaria y obsesión nocturna. Comía, trabajaba, dormía poco, y luego me sentaba frente a la pantalla, esperando que aparecieran nuevas escenas que me obligaran a mirar, aunque supiera que me harían sentir cada vez más atrapado. Fue entonces cuando comprendí algo terrible. Estas películas no eran solo experimentos visuales, eran trampas psicológicas. No había violencia física, ni amenazas externas, ni desapariciones. Solo imágenes, movimientos, detalles tan minuciosos que podían cambiar la manera en que alguien percibía la realidad. Y yo había caído en ellas. Había permitido que mi curiosidad fuera el hilo que me enredaba cada noche, que me obligaba a seguir mirando, a seguir analizando, a seguir atrapado. Hoy, incluso después de meses sin abrir la Deep Web, la sensación no se ha ido. A veces, en las noches más silenciosas, escucho un clic detrás de mí y un leve parpadeo en la pantalla. Y recuerdo que esas películas no solo se ven, te estudian, te transforman y te dejan marcado para siempre. Y sé que si alguna vez vuelvo a caer en un enlace, volveré a sentir el peso de esas habitaciones vacías, de esos gestos calculados, de esa perfección inquietante que no puede ser ignorada. Porque algunas películas no se ven, te devoran lentamente, mientras tu mente cree que solo está observando. El frío puede sentirse dentro de la cabeza antes que en la piel, hasta aquel día en Islandia.
Junto con mi grupo de exploradores, nos dedicamos a investigar los rincones más oscuros de la Deep Web. No buscamos hackers ni mercados ilegales. Buscamos información que nadie quiere que exista. Experimentos humanos documentados en la sombra del mundo digital. Hasta hace unas semanas, todo era teoría, rumores y vídeos borrosos. Pero Islandia cambió eso. Llegamos al aeropuerto de Reykjavik una tarde gris, con una niebla tan densa que apenas podíamos ver más allá de unos metros. Nos esperaba un contacto que solo existía como un nombre: Dr. Kjartansson. Los mensajes eran breves y escuetos, indicándonos que nos dirigiríamos a un laboratorio abandonado en los fiordos del norte, donde supuestamente se habían llevado a cabo experimentos de congelación humana. Nada paranormal, solo frío y datos extremos, decía. Nuestro grupo estaba formado por Lara, bióloga especializada en criobiología, obsesionada con los límites de la resistencia humana; Tomás, ingeniero y entusiasta de la electrónica, siempre el primero en tocar cualquier dispositivo extraño; y yo, periodista obsesionado con registrar lo extremo, con una mezcla de fascinación y miedo que no podía ignorar. Desde el primer momento, el viaje hacia el laboratorio fue extraño. Carreteras que desaparecían bajo la nieve, valles helados donde el viento parecía querer empujarnos hacia el vacío, y un silencio absoluto, roto solo por nuestros propios pasos y el crujido de la nieve compacta. Cada kilómetro nos acercaba más a algo que intuíamos sería grotesco y fascinante al mismo tiempo. Cuando finalmente llegamos al laboratorio, la estructura se alzaba entre el hielo como un monstruo dormido. Era un almacén de metal oxidado, rodeado de témpanos que crujían con el viento, y un silencio tan pesado que parecía absorber nuestras voces. Entramos con linternas y cámaras, grabando cada detalle, y lo primero que encontramos fueron cuadernos húmedos, llenos de diagramas de cuerpos humanos y temperaturas que harían que cualquier organismo entrara en estado crítico. Nos estremecimos al ver nombres, fechas, incluso notas que hablaban de resistencia máxima al frío y tiempo de supervivencia sin daño cerebral irreversible. Al principio todo era exploración y análisis, una mezcla de curiosidad y profesionalidad. Revisábamos los archivos en silencio, tomándonos notas, discutiendo con cuidado cada hallazgo. Pero pronto, el lugar empezó a afectarnos de manera insidiosa. Por las noches, al dormir en sacos de dormir sobre el frío suelo de concreto, escuchábamos crujidos que no tenían origen aparente. Era un sonido metálico y sordo, como si la estructura misma respirara. Nos despertábamos sobresaltados, sintiendo que la temperatura dentro de la sala descendía aún más, aunque nuestros termómetros no marcaban nada fuera de lo normal. Al segundo día, mientras Lara examinaba un conjunto de tubos criogénicos vacíos, Tomás decidió revisar la alimentación eléctrica del laboratorio. Encontró un generador antiguo y, por accidente, lo activó. Un zumbido grave empezó a resonar por todo el edificio, idéntico al que habíamos escuchado en algunos vídeos. No era solo un sonido, era físico, como si presionara nuestro pecho desde dentro, haciendo difícil pensar con claridad. Intentamos apagarlo, pero el generador parecía incontrolable. Durante horas, ninguno de nosotros habló. Era un silencio pesado, roto solo por el constante zumbido que parecía filtrarse incluso en nuestra respiración. Entre los cuadernos y los archivos digitales que habíamos logrado rescatar, comenzamos a descubrir vídeos sin editar de los experimentos. Cámaras fijas mostraban cuerpos dentro de cámaras criogénicas, cables conectados a la piel, monitores que marcaban signos vitales a temperaturas que ni siquiera imaginábamos posibles. Lo perturbador no eran las imágenes en sí, sino los detalles: el ritmo cardíaco disminuyendo lentamente, los ojos del sujeto apenas abiertos, y la sensación de que la conciencia seguía funcionando en condiciones que ningún humano debería soportar. Era tan clínico, tan documentado, que parecía que la compasión había sido eliminada por completo. Esa noche, mientras revisábamos los archivos, sentimos una extraña vibración bajo nuestros pies, casi imperceptible, pero suficiente para ponernos tensos. Era como si el propio laboratorio reaccionara a nuestra presencia, y un sudor frío recorrió mi espalda.
Lara, con el rostro pálido y los ojos fijos en su pantalla, murmuró que podía sentir algo en el aire, una especie de hielo psicológico que no podía explicarse científicamente. Tomás asintió en silencio y yo simplemente me obligué a respirar hondo, tratando de ignorar la sensación de que cada minuto dentro de ese lugar nos alteraba de manera invisible. Al tercer día encontramos una pequeña sala de observación con ventanas empañadas hacia un pasillo de cámaras. A través del cristal veíamos tubos de metal, algunos con restos de lo que habían sido sujetos de prueba. Cada cilindro tenía etiquetas, fechas y códigos, y algunos aún conservaban detalles de los electrodos y sondas que se habían utilizado. Nos acercamos con cautela, sintiendo cómo el frío parecía filtrarse por nuestra ropa y nuestra piel, como si el laboratorio mismo nos castigara por mirar demasiado. El primer día dentro del laboratorio nos había impresionado, el segundo nos había estremecido, pero al tercer día, el lugar comenzó a mostrarnos su verdadero efecto. Un peso invisible en la mente, un silencio tan absoluto que cualquier ruido mínimo nos sobresaltaba, y la sensación de que el hielo no estaba solo afuera, sino dentro de nosotros mismos, en nuestra cabeza. Esa fue la primera vez que entendí que el miedo más profundo no estaba en lo que veíamos, sino en lo que nuestra propia mente comenzaba a sentir al estar expuesta a un entorno que desafiaba todos los límites de la resistencia humana. Al tercer día, Lara logró descifrar parte de un archivo encriptado que hablaba de los experimentos en detalle. Lo que nos horrorizó fue la frialdad científica. Humanos expuestos a temperaturas extremas durante horas, sometidos a mediciones precisas de actividad cerebral, frecuencia cardíaca y respuestas neuronales. Uno de los documentos describía cómo un sujeto mantuvo conciencia plena incluso a menos 60 grados Celsius, con solo ligeros medicamentos para mantener la estabilidad cardíaca. La información era tan meticulosa que parecía impersonal, como si estuviéramos leyendo un manual técnico en lugar de los registros de vidas humanas. Esa mezcla de exactitud y crueldad nos dejó helados. Decidimos inspeccionar las cámaras de prueba. Eran cilindros de metal grueso, algunos con cristales empañados, otros completamente opacos, con restos que hacían difícil distinguir entre vida y muerte. Algunos tenían marcas de electrodos y sondas, otros parecían simplemente congelados de manera natural, como si el tiempo hubiera detenido sus cuerpos de golpe. Cada cámara tenía etiquetas, fechas y códigos de experimentos, como si fueran simples muestras de laboratorio. Nos obligábamos a no mirar demasiado, pero algo nos atraía, una mezcla de curiosidad y miedo que nos empujaba a acercarnos. Mientras explorábamos, notamos que nuestra percepción del frío comenzaba a cambiar. Ya no era solo físico, afectaba nuestra mente. Cada crujido del hielo, cada zumbido distante, parecía resonar dentro de nosotros mismos, ralentizando los pensamientos, generando dudas, ansiedad, pequeñas paranoias. Lara murmuraba sobre la influencia psicológica del entorno criogénico, y Tomás parecía revisar los cables y sensores con más obsesión de la habitual, como si necesitara confirmar que todo era real y no producto de nuestras mentes cansadas. Durante la cuarta noche encontramos una sala que no aparecía en los planos del laboratorio, un archivo subterráneo con cajas selladas y más documentación. Entre ellas hallamos diarios personales de los investigadores originales. Sus escritos hablaban de ansiedad, obsesión y efectos psicológicos de trabajar con el frío extremo. Uno de los investigadores confesaba que, tras semanas de exposición constante a los datos y los experimentos, comenzó a escuchar zumbidos que no existían y a sentir que el hielo estaba dentro de su propio cuerpo. Leer eso nos hizo sentir un escalofrío profundo. Nos dábamos cuenta de que estábamos comenzando a experimentar lo mismo. Esa noche, dormir era casi imposible. Cada sombra parecía moverse. Cada crujido nos obligaba a abrir los ojos. Y el zumbido del generador antiguo se había quedado impregnado en nuestra memoria, resonando incluso cuando no estaba activo. Al quinto día nos topamos con un archivo etiquetado como Experimento Final. Lo abrimos con cuidado y lo que vimos nos dejó helados de una manera que ningún clima islandés podría igualar.
Un sujeto completamente consciente dentro de la cámara, con monitores mostrando actividad cerebral casi normal a temperaturas bajo cero. Los datos eran meticulosos. Cada respiración, cada pulso, cada reacción a estímulos mínimos estaba registrada. La descripción hablaba de cómo la mente humana podía permanecer alerta y funcional incluso cuando el cuerpo estaba al borde de la muerte física. Ver eso en cifras y gráficos nos hizo comprender que lo que estábamos presenciando no era ficción ni leyenda. Alguien había logrado desafiar los límites humanos más absolutos y con total desapego ético. Mientras registrábamos todo, encontramos un pequeño laboratorio lateral donde se habían realizado pruebas de respuesta cognitiva. Había pantallas táctiles con programas de estímulo, sensores de temperatura conectados a los dedos y muñecas, y grabaciones de voz de los sujetos solicitando agua, aire o simplemente preguntando qué sucedía. Escuchar esas voces, neutras y calmadas, mientras los cuerpos se congelaban, nos golpeó de una manera visceral. La conciencia humana, intacta, mientras el resto del cuerpo estaba siendo destruido lentamente. Decidimos salir, pero antes, Tomás sugirió revisar una última cámara que parecía intacta. A través del cristal empañado, pudimos ver un sujeto parcialmente cubierto de hielo, con respiración mínima, apenas detectable. El informe decía que había permanecido consciente durante 72 horas en condiciones extremas, con signos vitales fluctuando entre la vida y la muerte. Lara no pudo evitar llorar en silencio. Yo sentí una mezcla de fascinación y repulsión, un conflicto que nos acompañaría durante todo el viaje de regreso. Mientras recogíamos nuestros equipos, escuchamos un crujido diferente, metálico, profundo, cercano. Miramos alrededor y no había nadie, solo hielo y metal. Pero la sensación era innegable. El laboratorio parecía vivo, como si nos estuviera observando. Esa impresión nos empujó a salir apresurados, con una tensión que hacía que incluso la carretera helada hacia el aeropuerto se sintiera amenazante. El silencio durante el viaje de regreso era absoluto. Cada mínimo ruido nos sobresaltaba. Cada uno de nosotros llevaba consigo un peso invisible, la certeza de que lo que habíamos visto podía repetirse y que alguien más podría continuar esos experimentos, quizás con otros sujetos o con métodos aún más extremos. Ahora, cada vez que cierro los ojos, siento el zumbido de la máquina, el crujido del hielo y el instante exacto en que miras un cuerpo humano congelado y comprendes que la línea entre la vida y la muerte puede ser manipulada, calculada y medida. Lo más aterrador no es el frío, ni los tubos, ni los monitores. Lo más aterrador es lo posible, lo que alguien ya ha hecho, lo que la ciencia permite y lo que nuestra mente aún no está preparada para aceptar. El verdadero terror no está en lo sobrenatural, sino en lo que ocurre cuando los límites humanos se enfrentan a la lógica fría y cruel de la ciencia. Nunca pensé que una simple curiosidad nos pudiera arrastrar hasta esto. Lo que voy a contar no es un juego ni una historia para asustar a los amigos. Sucedió en Brasil, hace apenas unas semanas, y todavía siento cómo se me hiela la sangre cada vez que recuerdo los detalles. Todo empezó por una tontería. Mi primo Leo me mostró un enlace de la Deep Web. No uno cualquiera. Uno que prometía experiencias extremas de supervivencia. Al principio pensé que era una broma, pero Leo, como siempre, insistió. Vamos, Jack, solo miramos. No hay riesgo real. Tenía razón en una cosa, no había riesgo hasta que decidimos entrar. La página era inquietante desde el primer segundo. Colores oscuros, letras rojas, un contador que parecía medir algo que no entendíamos. Nos pedía crear un perfil con seudónimo y correo temporal. Leo no podía ocultar su emoción. Yo sentía un hormigueo extraño en la espalda. La primera prueba parecía sencilla. Un juego de estrategia donde debíamos escapar de una situación límite. Había habitaciones cerradas, acertijos, puertas que solo se abrían con decisiones correctas. Era todo virtual. Y aún así, el ambiente me provocaba un nerviosismo real.
Cuando completamos la primera prueba, apareció un mensaje nuevo. Felicitaciones. La siguiente etapa requiere acción real. Me reí, pensando que era parte del juego, hasta que leí las instrucciones. Permanecer en un lugar oscuro durante 3 horas. Grabarnos mientras seguíamos indicaciones. Interactuar con objetos de manera precisa. Nada ilegal, nada mortal, solo incómodo y estresante. Pero la forma en que estaba redactado parecía medir algo más que nuestra habilidad. Parecía medir nuestro miedo. La primera noche probamos una de las pruebas. Estábamos en el sótano de la casa de Leo, con las luces apagadas, el teléfono como único punto de referencia. Cada sombra parecía más grande, cada ruido más cercano. Durante minutos mi corazón latía tan fuerte que sentía que podía escucharlo en mis oídos. Leo estaba más tranquilo que yo, pero noté que sus manos temblaban cuando ajustaba la cámara del teléfono. Al terminar, un mensaje nos felicitaba. Impresionante, pero esto solo es el comienzo. Al día siguiente, la segunda prueba nos llevó a un parque cercano. La tarea era caminar hasta ciertos puntos siguiendo indicaciones precisas, tomar fotos de objetos específicos y enviarlas. Era fácil en teoría, pero las instrucciones eran confusas, con detalles que podían ser interpretados de varias maneras. Cada cruce de calles nos obligaba a decidir rápido. Un error podía retrasarnos horas. Caminábamos en silencio, mirando cada esquina, sintiendo que algo invisible nos evaluaba. Fue en esa prueba cuando entendí que esto ya no era un juego común. Había algo en cómo reaccionábamos ante la presión que parecía medirse y almacenarse. Cada mensaje que recibíamos tenía un matiz inquietante, como si alguien conociera nuestros límites antes de que nosotros mismos los identificáramos. A veces las instrucciones nos pedían esperar en lugares aislados durante minutos, observar el entorno, tomar decisiones de improvisación. La ciudad por momentos parecía más hostil, más silenciosa, y yo me sentía atrapado en un laberinto de miedo sutil y constante. El primer gran desafío llegó cuando nos pidieron entrar en un edificio abandonado en un barrio marginal. No era peligroso en sí mismo, pero las paredes desconchadas, el olor a humedad, el eco de nuestros pasos y la sensación de vacío absoluto creaban una tensión casi física. Teníamos que encontrar un objeto específico y fotografiarlo, pero cada rincón parecía jugar con nuestra mente. Leo avanzaba con seguridad, como si el miedo no existiera, mientras yo dudaba a cada paso, escuchando crujidos que podrían ser solo escombros, o algo más. Después de esa experiencia, los mensajes empezaron a cambiar de tono. No eran instrucciones únicamente, eran pruebas psicológicas. Nos pedían analizar nuestro miedo, describir cómo nos sentíamos, registrar cada reacción. Había momentos en que nos sentábamos, agotados, sin hablar, solo con la sensación de que alguien nos observaba más allá de la pantalla. La Deep Web nos estaba enseñando que la supervivencia no era solo física, sino mental. Antes de terminar la primera parte, recibimos un mensaje que me hizo sentir un escalofrío real. Solo queda uno. Supera esto o perderás todo. No entendíamos qué significaba perderlo todo, pero la advertencia fue suficiente para que mi corazón se acelerara. A partir de ese momento, sabíamos que cualquier error no sería anónimo, que nuestro miedo se había convertido en parte del juego y que lo que estaba por venir no sería virtual. Cuando salimos del edificio abandonado, sabíamos que lo que nos esperaba iba mucho más allá de cualquier prueba anterior. El mensaje seguía resonando en mi cabeza. Solo queda uno. Supera esto o perderás todo. No entendíamos el alcance de esas palabras, pero la sensación de peligro era tangible, casi física. La siguiente instrucción nos obligó a salir de la zona segura de la ciudad y recorrer barrios desolados, donde los sonidos eran ecos distorsionados de la vida urbana. Cada crujido de basura, cada sombra que se movía a lo lejos, parecía formar parte de la prueba. Nos pedían ir de un punto a otro, tomando decisiones rápidas, elegir rutas alternativas, cruzar calles poco iluminadas, atravesar plazas vacías. La cuenta atrás en nuestros teléfonos nos recordaba constantemente que el tiempo no era solo un número, sino un riesgo.
Pronto nos encontramos con otros participantes. No sabíamos quiénes eran ni qué buscaban exactamente, pero sus movimientos eran calculados, agresivos, como si hubieran aprendido las reglas antes que nosotros. Nos rodearon en un callejón y tuvimos que improvisar. Leo y yo nos separamos, corriendo por direcciones distintas, esquivando obstáculos y evaluando cada decisión al instante. Sentí la adrenalina dispararse. Cada respiración era un recordatorio de que el juego ya no era virtual. Éramos parte de algo real, y cualquiera podía ser un adversario. Al separarnos, cada esquina era un riesgo. Me obligaba a moverme rápido, pero a la vez a observar, a analizar las sombras y los ruidos. En un momento tuve que subir por un muro para evitar un grupo que bloqueaba la calle. Mis manos resbalaban por el moho, y sentía que cada segundo podía ser el último de esa fase. Cuando llegué a un tejado, el viento frío me golpeó la cara, recordándome que la ciudad, oscura y silenciosa, estaba viva y era hostil. Después de reunirnos de nuevo, la prueba siguiente nos puso a prueba físicamente. Debíamos cargar objetos pesados y atravesar un terreno lleno de escombros, mientras seguíamos instrucciones precisas en nuestros teléfonos. Cada error nos hacía retroceder metros, y la frustración comenzaba a ser tan intensa como el miedo. Leo se mostraba más seguro, pero vi cómo sus hombros se tensaban, cómo su respiración se aceleraba. Yo, por mi parte, sentía cómo el cansancio me debilitaba, cómo el miedo comenzaba a mezclarse con la fatiga y la confusión. El siguiente reto nos obligó a entrar en un centro comercial cerrado. La instrucción era localizar un código oculto en un escaparate, pero el lugar estaba completamente desierto, silencioso, como si hubiera sido abandonado en medio de la noche. Cada paso que dábamos hacía que el eco resonara de manera inquietante. La sensación de ser observados se intensificaba. Encontrar el código nos tomó más tiempo del esperado. Cada esquina parecía esconder algo y cada sombra me hacía dudar. Cuando finalmente conseguimos el código, llegó la fase más intensa. Un recorrido nocturno por una zona conocida por ser peligrosa. No solo debíamos seguir instrucciones precisas, sino evitar a grupos que no formaban parte del juego. Personas reales que miraban con curiosidad y a veces hostilidad. Cada decisión se sentía crítica. Elegir un callejón equivocado podía significar perder minutos valiosos, o peor, quedar expuestos a algo que no controlábamos. El miedo era constante, pero no era irracional. Era un miedo calculado, que obligaba a pensar y actuar rápido. Leo y yo empezamos a anticipar movimientos, a usar distracciones, a improvisar rutas seguras. Había momentos en los que el silencio era tan absoluto que cualquier sonido, incluso nuestro propio aliento, parecía ensordecedor. Finalmente, tras horas de tensión y agotamiento físico, llegamos al último punto de extracción. Nuestros teléfonos vibraron por última vez. Sobrevivisteis, por ahora, pero alguien siempre observa. Alguien gana con vuestro miedo. No había animaciones ni recompensas virtuales. Solo esa frase, fría, directa, implacable. Leo y yo nos miramos en silencio, con la sensación de haber escapado de algo mucho más grande que un simple juego. Caminamos de regreso a casa, exhaustos, temblando, pero vivos. Cada paso estaba cargado de la certeza de que habíamos estado demasiado cerca del límite. Desde aquel día, cada vez que escucho hablar de la Deep Web, siento un escalofrío. No por lo ilegal ni por lo misterioso, sino por la lucha real que vivimos, por la tensión constante, por la sensación de que el miedo puede convertirse en un juego y que alguien puede ganar solo con observarlo. Nunca olvidaremos esa noche. Nunca volveremos a acercarnos a un enlace desconocido sin recordar lo que aprendimos. Que la curiosidad puede convertirse en peligro. Que la supervivencia no es solo física, sino mental. Y que hay límites que solo se descubren cuando el miedo se vuelve real. Si estás escuchando esto, probablemente sea demasiado tarde para arrepentirte. Llegué arruinado, con deudas que me ahogaban y sin un solo amigo que me mirara sin lástima. Y aún así acepté el mensaje en la Deep Web que prometía dinero fácil. Solo había una condición:
Resistir. No importaba cómo, ni durante cuánto tiempo, ni qué precio físico o mental tendría que pagar. Solo resistir. Cuando llegué al punto de encuentro, era de noche. El desierto se extendía ante mí como un océano de sombras, y la brisa helada me hizo preguntarme si estaba cometiendo el mayor error de mi vida. Nos dieron kits mínimos, unas cuantas botellas de agua, raciones secas, un mapa y un dispositivo que apenas funcionaba. Nos advirtieron que estábamos siendo transmitidos en directo para alguien, aunque no sabíamos quién ni por qué. Nadie nos miraba a los ojos. Nadie nos explicó las reglas completas. Solo había un silencio que pesaba más que la arena bajo mis pies. El primer día fue un ejercicio de adaptación. La temperatura oscilaba de manera absurda. El sol caía sobre nosotros con la fuerza de un martillo, quemando la piel. Y cuando la noche llegó, el frío era tan penetrante que sentía cada hueso como si se hubiera convertido en hielo. Caminaba junto a otros concursantes, desconocidos, tensos, todos con miradas que delataban miedo y orgullo a partes iguales. Nos examinábamos como depredadores, midiendo fuerzas, buscando debilidades. Aprendí rápido que la mente traiciona antes que el cuerpo. El hambre y la sed se combinaban con la fatiga para deformar la realidad. Una duna que parecía cercana podía convertirse en una montaña interminable, y una sombra podía parecer un ser que nos acechaba. Me senté sobre la arena en un momento, escuchando el crujido de los granos bajo mi peso, y me pregunté si alguien más sentía lo mismo. Tal vez todos estábamos al borde de un colapso silencioso, cada uno solo con sus pensamientos. Al segundo día, el calor se volvió insoportable. El sudor empapaba mi camiseta, mis labios estaban agrietados y mi lengua hinchada. Las raciones de agua eran escasas y teníamos que racionarlas con cuidado. Los murmullos entre los concursantes empezaron a ser frecuentes. Disputas, acusaciones, gestos de desesperación que hablaban más que las palabras. Marco, un tipo corpulento, intentó robarme unas pastillas de electrolitos. No hubo espectadores que nos frenaran. Nos miramos tensos, como si el aire mismo pudiera romperse con la primera chispa de violencia. A media tarde, mientras subía una duna que parecía interminable, sentí algo extraño. Una vibración en mi mente, un zumbido sordo que no venía del viento ni de mi respiración. Cerré los ojos un segundo y creí escuchar voces susurrando mi nombre, rápidas y confusas. Me levanté temblando, observando a los demás, pero nadie parecía haber oído nada. Comencé a darme cuenta de que la soledad del desierto podía volverte loco antes incluso de que la fatiga física te venciera. La noche siguiente fue aún peor. La temperatura cayó de manera brutal. Cada respiración era una cortina de humo que desaparecía en la oscuridad. Intenté encender una fogata con los pocos materiales que teníamos, pero apenas chisporroteó. El calor que buscaba duró segundos. Dormir era imposible. Cada ráfaga de viento me despertaba tiritando y sentía como si el desierto estuviera vivo, observándome. En medio de la noche, juraría haber visto una figura inmóvil en la distancia, sobre una duna. La respiración se me cortó. Me acerqué con cuidado, pero desapareció. Nadie dijo nada al día siguiente. Nadie preguntó. Nadie podía hacerlo. El tercer día, el cuerpo empezó a traicionarme. La arena quemaba los pies, el sol me golpeaba la espalda y cada paso requería un esfuerzo consciente. Intenté ignorar la paranoia que se instalaba en mi mente. Sombras que parecían moverse, crujidos que parecían pasos. Mis pensamientos se entrelazaban con el miedo y la sensación de que alguien nos estaba observando en la transmisión se volvió una presión constante. Era como si cada error, cada suspiro, cada caída quedara registrado en una pantalla invisible y alguien estuviera disfrutando de nuestra agonía en silencio. Cuando llegó la segunda noche, ya éramos un grupo reducido en términos de fuerza mental. Algunos comenzaron a murmurar para sí mismos, otros a llorar en silencio. Vi a un hombre arrastrarse por la arena, intentando alcanzar una sombra que le diera respiro. Yo mismo empecé a hablar solo, inventando conversaciones, para no sucumbir a la soledad, y mientras hablaba,
Sentía que cada palabra quedaba atrapada en el aire, que el desierto la devolvía multiplicada por la desesperación de todos los que estábamos allí. Por primera vez entendí lo que significaba estar completamente vulnerable. No había cámaras visibles, no había vigilantes, solo la inmensidad del desierto y la transmisión silenciosa para un público invisible. Cada sonido de arena bajo mis pies, cada golpe del viento, cada cambio de temperatura era un recordatorio de que sobrevivir era un juego de equilibrio entre cuerpo y mente, y que cualquiera podía caer en la locura sin que nadie lo notara. Y aún así, seguíamos caminando. Cada duna conquistada, cada sombra alcanzada, cada sorbo de agua racionado, era una pequeña victoria que parecía insuficiente frente a la enormidad de la prueba. Sabía que este era solo el comienzo, que la verdadera prueba aún estaba por venir, y que el desierto tenía la paciencia infinita de un depredador que nunca cierra los ojos. Llegué al cuarto día con los músculos adoloridos, los pies sangrando y la sensación de que cada paso podría ser el último. El calor durante el día era un castigo constante. La arena quemaba como brasas y cada sombra era un refugio efímero que desaparecía tan rápido como llegábamos a ella. Nos obligaban a caminar largas distancias entre dunas, marcadas en mapas imprecisos que nos hacían perder la orientación. El viento a veces soplaba de manera tan súbita que parecía arrancarnos la piel y el cabello, y de pronto la temperatura caía a niveles que congelaban cada músculo. Aprendí a calcular cada movimiento, cada respiración, como un ritual de supervivencia. Una tormenta de arena ligera nos atrapó durante la tarde, y la visibilidad se redujo a apenas unos metros. Perdí contacto con varios concursantes. Caminaba solo, con la lengua seca, la boca agrietada y un cansancio que me nublaba la mente. La arena se colaba en los ojos, la ropa, los oídos. Tropecé con una roca y casi caigo rodando por una duna. El miedo se convirtió en paranoia. Creía escuchar pasos detrás de mí, pero cada vez que miraba no había nadie. Solo viento, arena y mis latidos acelerados. La transmisión continuaba, aunque no había forma de saber quién nos observaba ni cuántos miraban. Al quinto día el cuerpo empezó a romperse. La fatiga extrema hacía que cualquier esfuerzo físico fuera un suplicio. Las manos me ardían por el sol, las rodillas me dolían al subir cada duna, y los pies se habían cubierto de ampollas. Marco, el tipo que había intentado robarme antes, estaba casi irreconocible. Sus ojos inyectados en sangre parecían mirar algo que yo no podía ver. Se desplomó en la arena, temblando y murmurando incoherencias. Nadie podía ayudarlo. Nadie tenía fuerzas. El hambre y la sed se volvieron insoportables. Comíamos polvo accidentalmente, raciones mínimas de comida que apenas mitigaban la desesperación, y nos mirábamos con una mezcla de compasión y desconfianza. Algunos intentaban seguir hablando, contando historias de sus vidas, intentando aferrarse a algo que no fuera la agonía presente. Yo empecé a hablar solo, inventando conversaciones con familiares imaginarios, buscando mantener mi mente cuerda, aunque cada palabra parecía absorberse en la inmensidad del desierto y regresar multiplicada en forma de paranoia. Una noche, durante un descanso breve, escuché un grito lejano. Era ahogado, casi imperceptible, y lo atribuí al viento. Pero luego lo repetí, más cercano. Marco estaba delirando, llamando a voces imaginarias. Vi a otros concursantes reaccionar de manera similar. Pequeños ataques de pánico, llantos silenciosos, temblores. La presión psicológica era insoportable. El cuerpo ya no era el único enemigo. La mente empezaba a traicionar, a inventar peligros, a multiplicar cada sombra y cada sonido. El sexto día se convirtió en una prueba de resistencia que iba más allá de lo físico. El calor quemaba la piel y de repente un frío extremo nos congelaba. Cada respiración era un esfuerzo consciente. Una zona de dunas inestables me atrapó. La arena cedió bajo mis pies y caí de rodillas, enterrado hasta la cintura. El miedo me golpeó más fuerte que cualquier calor o frío. Me levanté con esfuerzo, sacudiéndome la arena, sintiendo el dolor en cada músculo.
Me pregunté si el cuerpo humano podía soportar tanto castigo y la respuesta parecía ser un rotundo no, pero había que seguir. Para entonces, la mayoría de nosotros habíamos dejado de hablar entre sí. Nos cruzábamos con miradas que decían más que cualquier palabra. Miedo, cansancio, rabia, desesperación. Algunos se arrastraban por la arena, otros caminaban como autómatas, temblando con cada cambio de temperatura. El silencio era absoluto, interrumpido solo por la respiración agitada, el crujido de la arena y el viento que traía consigo un frío que parecía penetrar hasta los huesos. Llegué al séptimo día con la certeza de que mi cuerpo estaba roto y mi mente al borde del colapso. Cada paso era un acto de fuerza de voluntad, cada respiración un recordatorio de que estaba vivo. La última zona del mapa parecía una ilusión. Dunas interminables, calor abrasador y noches heladas alternándose sin patrón. Pero finalmente vi la señal de final. Me desplomé sobre la arena, cubierto de polvo y sangre, respirando con dificultad. No hubo aplausos ni celebraciones, solo un silencio absoluto que pesaba más que cualquier ruido. Y sin embargo, el concurso había dejado marcas que nunca desaparecerían. Cada sonido del viento, cada sombra en la noche, cada temperatura extrema me recordaba esos días. Sabía que alguien en algún lugar había visto todo, disfrutado de cada caída, de cada temblor, de cada pensamiento que intenté callar. Sobrevivir no era ganar, solo pagar un precio que había desgarrado mi cuerpo y mi mente. Todavía escucho mi respiración entre las dunas. Todavía siento el calor y el frío recorrerme como cicatrices. Y sé que, aunque haya terminado, el desierto me habrá marcado para siempre. Si alguna vez recibes un mensaje como el mío, no lo abras. La resistencia no es un juego, es un experimento. Y el desierto siempre gana. Esto es todo por hoy, amigos. Y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.